Cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Héctor, antes de entrar al año 70, que es cuando se inicia el gobierno de la Unidad Popular, respecto al cine, creo que pasaron cosas bastante importantes desde el 68 al 70. Y Sin duda. podemos fijarlo en el Festival de Cine, ¿no es cierto?, de Viña del Mar. Exactamente. Yo creo que el Festival de Cine de Viña del Mar, organizado por Aldo Francia el 68, yo creo, fue un momento, fue un punto de inflexión, fue un punto donde emerge con mucha fuerza lo que posteriormente iba a llamarse nuevo cine chileno. Se ponen en entredicho una serie de supuestos y de revisiones de marcos teóricos en el plano de la crítica, porque hasta ese momento yo te diría que teníamos una crítica, ¿cómo llamarla? Era una crítica entre sociológica y temática. O sea, las películas eran buenas o eran malas en la medida en que desarrollaran temas socialmente valiosos o socialmente relevantes. Yeah. Esa crítica, como bastante anacrónica, a partir del Festival de Cine del 68, yo creo que sufre un primer embate en dos direcciones. Por un lado, se le exige mayor compromiso político a la crítica, y de ahí va a salir lo que posteriormente va a ser el manifiesto de los cineastas de la Unidad Popular, y por otro lado, el rezago del cayerismo, por decirlo así, o sea, de gente tributaria a Cahiers du Cinéma, que reivindica para la crítica un rol, un papel, digamos, ya no para detectar películas de temas socialmente relevantes, sino para que aprendiéramos a leer el cine desde el punto de vista de la puesta en escena, de la puesta en imágenes, para que aprendiéramos a ver el cine, digamos, en función de autores, para que aprendiéramos a ver el cine en función de constantes que tienen, que existen en la obra de determinados realizadores. Héctor, y esos cambios que se venían venir, por algo Allende gana la elección, ¿tiñeron mucho el ambiente de esos festivales? El del 68, el del 69. El del 68 lo tiñeron, su poco. El del 69 yo te diría que el clima cambió bien bruscamente, probablemente porque se radicalizó un poco más la Revolución Cubana. Y ya para el festival del año 69, hasta donde yo observé, la delegación cubana llegó un poco a reivindicar, a tomar el rectorado del festival, al extremo, ponte tú, que la primera moción, la primera iniciativa, la primera moción que se aprueba, me acuerdo en esa asamblea de Viña del 69, fue nombrar al Che Guevara como patrono, como presidente honorario, que ya lo habían muerto hace poco, del festival. Yeah. Eso te da una idea un poco de los niveles y del grado de politización que ya estábamos. Y en términos cinematográficos, ¿cuáles eran los referentes de esa cultura? Costa Gabras, Gaubler Rocha, era... Mucho más. ¿De qué estábamos hablando? Lo que estábamos hablando era del nuevo cine latinoamericano. Yeah. O sea, de Glauber Rocha en el caso de Brasil, yeah, de un cineasta documentalista argentino que se llama Fernando Birri, que hizo Escuela,
y desde luego de Cuba, mucho Cuba, sobre todo a través de la obra de un cineasta que hizo un cine que los años no lo trataron muy bien, que se llama Santiago Álvarez, que hacía documentales de mucho, a ver, de activismo político, directamente. Bueno, cuando llegamos al año 70, había muchos propósitos. Y Sí. a propósito que tú nombraste el manifiesto de los cineastas de la Unidad Popular, como todos hicieron manifiestos también, o sea, los escritores, los artistas visuales. ¿Cómo recuerdas tú ese manifiesto? No es el producto de la elaboración de muchos, de uno o de varios colectivos. No, esto fue más o menos, yo creo que fue una iniciativa de Miguel Littin, que la debe haber compartido, desde luego, con su entorno más inmediato, pero no sé si, el manifiesto no es, yo diría que no es producto, me puedo equivocar, pero no es producto de altos niveles de participación de la comunidad cinematográfica en ese texto final, que fue muy importante, pero fue más importante una vez que triunfa Salvador Allende que antes de que triunfara Salvador Allende. Y pasa a ser muy importante porque el presidente designó a Miguel Littin como presidente de Chile Film. Entonces, claro, ahí el manifiesto pasa a ser prácticamente el programa de la nueva administración. Claro. Y bueno, y ese programa pasaba por que Chile Film iba a ser una entidad muy, muy poderosa en cuanto a producción, en cuanto a distribución. Sí, yo creo que se estaba pensando mucho, oye, en el formato del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. Yo creo que más o menos se pensaba en ese esquema. Yo creo que además a esa experiencia, que es una experiencia, si tú quieres, más bien dirigista, una experiencia, dirigismo desde arriba, digamos, yo creo que Miguel le agregó otro componente, que es el componente de hacer muchos talleres de comunidades, equipos cinematográficos, de que lanzara a filmar gente que hasta ese momento no había tenido oportunidades, que estaba con ganas, y que Miguel, a ver, le facilita equipo, le facilita apoyo, le facilita asistencia técnica para que lo hagan. Eso fue nuevo, verdaderamente. Ahora, ¿cómo funcionó eso? Bueno, hay quienes dicen que funcionó muy mal, digamos, de que de ahí no es mucho lo que salió, hay quienes dicen que ahí se perdieron muchos equipos, hay quienes, en fin, hay quienes dicen que no se fijaron normas objetivas de participación para calificar o no calificar en estos talleres, en fin, pero que hubo actividad ahí, sí la hubo, sí la hubo y hubo, yo creo que me imagino, sospecho, digamos, que alguna fracción de los materiales que finalmente recoge y recopila Patricio Guzmán en su película, primero el primer año, y después la batalla de Chile, yo creo que alguno viene de por ahí. Viene de muy cerca o del núcleo duro de ese trabajo. Claro, porque ese documental Primer Año va agarrando muchos hitos así. Sí, es como que uno puede, a lo mejor ahora lo puede considerar demasiado ideológico, demasiado programático, pero como qué olfato que tuvo para ir agarrando unos sucesos que uno no sabía que iban a ser tan trascendentes. Claro, el primer año, fíjate que hasta donde yo recuerdo, Álvaro, no siendo militante, ni siquiera simpatizante de la Unidad Popular, hasta donde yo lo recuerdo es un año
Es un año político, ciertamente, pero es un año en general de buena onda. De buena onda en el siguiente sentido. Es un periodo del gobierno donde se generan muchas expectativas, muchas ilusiones de cambio, hay mucha receptividad a todas las ideas, de suerte que el conflicto político propiamente tal, yo diría que no está en el primer año. El conflicto político viene a surgir más en el segundo año y se agudiza ya en el segundo semestre. Bueno, ¿y cómo era, Héctor, ejercer la crítica, leer de cine, hacer entrevistas, muchas cosas que tú hiciste en la revista Primer Plano, Sí, cuando el cine tenía que más o menos apoyar los cambios sociales? Ese sí, era el paraguas, ¿o no? tenía, o por lo menos tenía que discutir la realidad. Eso era lo que, eso es lo que se quería. Se quería hacer un cine más próximo a la realidad, un cine que no fuera un cine de evasión, que no fuera un cine de entretención, que no fuera un cine comercial. Bueno, claro, ya cuando empieza el gobierno de la Unidad Popular, obviamente que la presión para hacer un cine de, más próximo, más conectado con la realidad fue mayor que antes. Fue mayor que antes, pero, a ver, pero todavía no se llega, digamos, a una yo diría, una instrumentalización. No, habían tendencias en esa dirección, pero, a ver, pero hasta donde yo recuerdo, digamos, son películas que, que se paran por sí mismas, no son películas que están solamente al servicio de una ideología, de una posición política o de una, de una campaña propagandística, como era, ponte tú, sí era el cine cubano de Alejo Álvarez, que era un cine de choque, de trinchera. Hay una película que hizo para Televisión Nacional Raúl Ruiz, que se llama Te vamos a llamar hermano, me parece, Sí. que es una película sin duda que comprometida políticamente, pero a la manera de Ruiz. A ver, con márgenes de ambigüedad, más que de ambigüedad, de misterio, diría yo, de misterio, a ver, que no son compatibles, digamos, con un cine que vaya de choque, Mm. ¿no? No son compatibles con eso. Bueno, Raúl Ruiz también hizo, Héctor, el año 72, si la memoria no me falla, el realismo socialista. Claro, pero Donde, bueno, donde, por ejemplo, hay una escena que un obrero entra como a un cabaret y mata como a 60 personas. Y les sí, roba la billetera. sí, sí. Eso Sí. no era muy programático en el fondo. No es muy... ¿Ah? Bueno, Y se es que llama yo diría, realismo socialista. oye, Es el es que, realismo, decía Ruiz. es que yo diría que Ruiz, siendo desde luego un hombre de izquierda, un cineasta, a ver, es un cineasta bien singular, digamos, y como que no era fácil encasillarlo en esos días entre los cineastas, eh, entre los cineastas oficialistas, por decirlo así. Claro. La propia historia del realismo socialista es una doble historia, es la historia de un pije que viene de la extrema derecha y que se quiere y que cultiva el abajismo, Yeah. y es la historia también de un tipo de mucha sensibilidad política, más bien de ultra izquierda, que se radicaliza y que evoluciona en el sentido inverso y que va a terminar en la derecha, o sea, se van a cruzar. Ya eso te da, te fija un poco la distancia
con que el propio Raúl Ruiz miraba este proceso, yo diría. Sí, Yo diría. bueno, hay una entrevista que tú y otros críticos y periodistas le hacen a él en Primer Plano, En primer plano, claro. donde él habla también bastante autónomamente y con humor, sobre muy descreído del proceso. Dice que en el cine no hay algo como Kimantú. Bueno, él descreía bastante del dirigismo estatal en todos los planos, pero sobre todo en el plano de la cultura. Y bueno, y él era como esos verbos irregulares franceses que se conjugan por su propio modelo, desde la pura excepción. Él era, a ver, un artista muy singular, muy extraño y muy difícil de encasillar. Oye, Héctor, ¿y cómo era la cartelera? Se exhibían hacia el año 1970 unas 560 películas al año. Eso es una enorme cantidad, Álvaro, porque yo creo que hoy día no llegamos a las 150. Dudo que lleguemos a las 150, dudo. Ahora, el negocio de la exhibición en ese entonces tenía otra estructura, no tiene nada que ver con lo de ahora. Hoy día todo es multisala, en ese tiempo no, pues habían muchas salas en el centro de la ciudad, pero las cadenas de cine de barrio eran enormes, enormes, y el cine en sectores rurales también era mucho, mucho, en los pueblos, en las provincias, no, eso era muchísimo. El año 71 no hubo un mayor problema el país tenía divisas todavía para importar películas y las compañías norteamericanas siguieron operando más o menos igual. Ya por entonces, a fines del año 72, se empezó a ver menos películas norteamericanas, menos películas clase A, llamémoslo, en la cartelera. Pero comenzaron a verse películas que importaba Chile Film, porque Chile Film también quiso ser un distribuidor. Exacto. Y también trajo películas, no sé, películas húngaras, películas polacas, películas rumanas, bueno, películas soviéticas de todas maneras, películas alemanas, que llegaban al país normalmente a través de semanas de cine húngaro, cine polaco, semanas. Y esas películas normalmente permanecían en el país y alimentaban la cartelera. Ahora, eran películas, entre comillas, de arte. Eran películas, no eran películas fáciles, no eran películas de mucho rating, no movían las agujas de la taquilla, donde podíamos ver películas de realizadores como Miklos Janšo, o Bagda. películas Bagda, o del propio Polanski, ¿no? Cuchillo al agua. Claro. Entonces, fue un momento glorioso porque efímero pero glorioso. Porque quedaba lo mejor del antiguo sistema y estaba llegando lo nuevo. Héctor, usaste recién el adjetivo glorioso. Sí. Quisiera que te expandieras un poco en la idea de, o sea, ¿cómo lo sentía un cinéfilo, un crítico de cine? Mira, yo te diría que al menos como yo lo viví, lo viví desde luego con mucha temperatura, con mucho entusiasmo, con mucha pasión. Recuerda, Álvaro, que en esos tiempos yo creo que el cine es de las pocas actividades, de los pocos fenómenos que conectaban a Chile con el exterior. Estamos hablando de un país que era completa y totalmente insular. Totalmente insular. De suerte que el cine era, yo te diría, prácticamente el único. Es cierto que después aparece la televisión, ¿no?
pero era la única conexión real que teníamos con el mundo exterior en sus realidades más de a pie, en sus realidades, digamos, cómo es la vida en otras ciudades, cómo son los taxis en Nueva York, eh, eh, cómo se pasea la gente en las calles de París, cómo son los cafés, en fin. Entonces, en la época que estamos hablando, para mí el cine, aparte de ser un fenómeno cultural, aparte de ser un arte, para mí era una manera de conectarme con el mundo. Entonces, eh, ciertamente era glorioso y era un placer muy intenso para mí. Yo en esos años sentía desde la crítica de cine estar siendo parte de un proceso, de un todo mayor. A ver, yo diría que mi ideal era un poquito tomado, mira, lo pienso ahora, lo pienso tomado casi, era casi un programa de ilustrado en el siguiente sentido. Pensábamos, quienes nos reunimos en torno a Primer Plano, pensábamos que era necesario que el espectador chileno generara un mayor sentido crítico respecto de las películas, porque desarrollando ese sentido crítico, desarrollando esa capacidad, digamos, la gente iba a ser capaz de enfrentar las dimensiones más alienantes que puede tener el cine como fenómeno de masas. Pensábamos que en la medida en que hiciéramos de cada ciudadano un pequeño crítico, en esa medida, digamos, no solamente íbamos a gozar más de las películas, no solamente íbamos a gozar más del cine, sino que también íbamos a ser mejores ciudadanos. Había también un sentimiento de hermandad, que es el que te da la cinefilia. La cinefilia tiene esa cosa rara, digamos, de que te entrega no solamente una comunidad de intereses, sino que te entrega una comunidad de afectos, te entrega un hogar, una patria. Y es una patria bien global, pues, bien universal. Entonces, fue la etapa también de que cristalizó la crítica, ¿eh? Exacto. La cinefilia. Yo te diría que en Valparaíso existía un crítico también muy excepcional en todo el sentido de la palabra. Excepcional porque él era una rara avis. Y excepcional porque era un hombre extremadamente culto. Él no solamente venía del exilio español, se llamaba Manuel del Val, sino que venía acompañado de una leyenda negra, que había sido el carnicero, ponte tú, en jornadas anarquistas en Barcelona. Era un señor, un crítico lisiado, que se desplazaba en Valparaíso en un carrito eléctrico, en un momento en que nadie tenía carros eléctricos. Era un carro, las baterías eran mucho más grandes que el espacio habitable del vehículo que él conducía, era para una sola persona, y él iba, escribía en La Estrella de Valparaíso, y él iba regularmente a todas las funciones de matiné. M. del Valle es un hombre que se peinaba, como se dice hoy día, con el cine europeo. En una época, digamos, en que el cine europeo no tenía... bueno, el cine europeo en Chile nunca ha tenido gran rating, pero él es de los críticos, digamos, que más apostó, sobre todo al neorrealismo italiano. Héctor, hablamos un poquito de Raúl Ruiz y su libertad, y quisiera tocar otros dos autores, directores importantes de ese tiempo, de lo que se llamó el nuevo cine chileno. El Chacal de Anáhuac Toro, que yo creo que por muchos conceptos puede ser la mejor película que se hizo en Chile en esos años. Yo durante mucho tiempo pensé que en verdad era Tres Tristes Tigres. Puede ser la que más me gusta,
puede ser la que más me gusta, pero yo creo que como película redonda, como película que te captura, que te mueve las agujas de la conversación social, que interesa a la gente y que sigue emocionando, no me cabe ninguna duda que El Chacal es la película cenital de ese periodo. Yo creo que El Chacal es una película muy potente, muy potente. Yo en su tiempo pensé que la película se desviaba un poco. A mí me gusta mucho más la primera parte que la segunda parte. Me gusta más la historia del protagonista y la historia del crimen que la historia suya en la prisión. Claro. Porque a mí me parece que cuando la película se mete a la cárcel, ahí como que el eje cambia y pasa a ser una película contra la pena de muerte, Claro. lo cual es muy válido. O contra el sistema judicial. Claro, en general. Pero a mí me parece que la primera mirada a ese mundo bárbaro, rural de esos años, a esa pobreza, esa pobreza terrible, dramática, ¿ah? Eso me parece más valioso que la crítica en contra de la pena de muerte o en contra del sistema carcelario. No, ya también tomó. ¿Mucho? Un poquito. Por eso ya está curado. ¿Dónde estaba ella cuando le pegaste? Yo estaba ahí recostado y ella estaba arreglando el juego ahí. Cerrar quizás con una película que no es estrenada en esos años, pero es la mejor obra de documental chilena quizás, que es La Batalla de Chile. La Batalla de Chile. Que sí. cubre todo el periodo al final de esos 3 años. Tal cual. ¿Qué opinas tú de La Batalla de Chile? Mira, es un trabajo documental frente al cual pueden existir muchas opiniones, pero frente al cual no puedes sino rendirte, digamos, porque ahí hay un país, ahí hay unas esperanzas, hay unas movilizaciones, hay un discurso, hay un ethos que es muy vibrante. Ahí hay una construcción y hay una correspondencia entre lo que filmó Patricio Guzmán y lo que estaba ocurriendo en el país en esos años. Y él tuvo el ojo de no perderse ni un minuto en ese sentido.